La nueva cronología es una teoría pseudohistórica asociada al matemático ruso Anatoly Fomenko y sus colegas, incluyendo Gleb Nosovsky, 1958. Esta teoría, que combina matemática aplicada, astrofísica y otras ciencias, postula que la cronología histórica convencional está viciada y es fundamentalmente errónea, buscando reescribir la historia mundial. Anatoly Timofeyevich Fomenko es un destacado matemático ruso conocido tanto por sus contribuciones a la geometría diferencial y la topología como por su controversial teoría de la nueva cronología. Nació el 13 de marzo de 1945 en Donetsk, entonces parte de la Unión Soviética. Obtuvo el grado de candidato a doctor en ciencias por la Universidad Estatal de Moscú en 1970 con su tesis sobre modelos completamente geodésicos de ciclos. En 1972, obtuvo el grado de doctor en ciencias con el tema Solución del problema multidimensional de Plateau en variedades riemannianas. Desde 1969, trabaja en el Departamento de Geometría Diferencial de la Facultad de Mecánica Teórica y Matemática de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. En 1980, se convirtió en profesor, catedrático, del Departamento de Geometría Superior y Topología. En 1992, fue nombrado jefe del Departamento de Geometría Diferencial y sus aplicaciones. Las ideas de la nueva cronología son una continuación directa de las teorías del astrónomo y enciclopedista ruso Nikolai Morozov, y podrían tener sus raíces en las teorías del erudito francés Jean Hardouin, 1646 a 1729. Esta nueva cronología está comúnmente asociada con Fomenko, quien ha publicado una serie de trabajos sobre el tema en colaboración con otros matemáticos. El concepto está ampliamente explicado en su obra, publicada originalmente en ruso, con traducción al inglés, History, Fiction or Science, Historia, Ficción o Ciencia. Esta doctrina conspirativa sugiere que la historia mundial anterior al año 1600 después de Cristo ha sido ampliamente falsificada por diversos conspiradores, incluidos el Vaticano, el Sacro Imperio Romano y la Casa Rusa de Romanov, con el propósito de oscurecer la verdadera historia del mundo y ocultar la existencia de un imperio mundial llamado la Horda Rusa. Presenta una reconstrucción de la historia que es radicalmente más corta que la convencional. Según Fomenko, la historia escrita de la humanidad comienza, como muy temprano, en el 800 después de Cristo. Afirma que casi no tenemos información sobre acontecimientos del periodo 800 a 1000 después de Cristo, y que la mayoría de los eventos históricos que consideramos antiguos y altomedievales realmente ocurrieron entre los años 1000 a 1500 después de Cristo. Esta distorsión, según Fomenko, fue orquestada por la Iglesia Católica y el Sacro Imperio Romano Germánico para oscurecer la existencia de un gran imperio euroasiático, la Horda Rusa. La Alta Edad Media y la Edad Antigua no existieron como se piensa tradicionalmente. La historia bíblica, egipcia, mesopotámica, grecorromana y bizantina fue simultánea con la segunda mitad de la Edad Media. El Nuevo Testamento es anterior al Antiguo. Los eventos y personajes de Europa Occidental son copias de los soberanos de Constantinopla. La nueva cronología es rechazada por la mayoría de los historiadores y no es compatible ni con la datación absoluta ni con la datación relativa, técnicas ampliamente utilizadas por la comunidad académica. Los historiadores, arqueólogos y otros especialistas consideran la nueva cronología como pseudocientífica. Nikolai Alexandrovich Morozov nació el 25 de julio de 1854 en Boura, un pequeño pueblo en la gobernación de Yaroslavl del Imperio Ruso. Su origen fue humilde y complejo, hijo de un terrateniente y de una sierva, vivió una infancia marcada por las rígidas estructuras sociales de la época. Desde joven, Morozov mostró un profundo interés por la política, lo cual le trajo problemas tempranamente. Fue expulsado de la escuela secundaria bajo acusaciones de actividades subversivas, ya que la distribución de una revista científica en un entorno donde las ciencias no formaban parte del currículo educativo fue considerada subversiva. Su primer contacto significativo con la política radical se dio cuando se unió al Círculo Tchaikovsky, un grupo revolucionario ruso. En 1874, Morozov se trasladó a Ginebra, Suiza, un exilio que le permitió continuar su formación y sus actividades políticas. Para 1878, era miembro activo de la Sociedad Revolucionaria Campesina Tierra y Libertad, y junto con Sergei Kravchinsky,
coeditó la declaración del mismo nombre. Las diferencias tácticas dentro del grupo llevaron a una escisión en agosto de 1879. Morozov, rechazando la propaganda como único medio de cambio social, se unió al sector más radical y se convirtió en uno de los líderes del nuevo grupo denominado Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo. En 1880, acompañado de Olga Liubatovich, Morozov dejó Narodnaya Volia y se estableció primero en Ginebra y luego en Londres. Durante su exilio, conoció a Karl Marx y escribió La lucha terrorista, un panfleto en el que defendía la formación de numerosos grupos terroristas pequeños e independientes. Argumentaba que esta estrategia dificultaría la represión policial y evitaría la concentración del poder en un reducido grupo de dirigentes, lo que podría conducir a una dictadura tras el derrocamiento del zar. El regreso de Morozov a Rusia para promover su panfleto resultó en su inmediata detención y encarcelamiento en Suwałki. Olga Liubatovich, quien había dado a luz recientemente, intentó rescatarlo, pero fue arrestada y enviada a Siberia en noviembre de 1882. Durante los años de 1882 a 1905, Morozov estuvo encarcelado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo y en Shlisselburg. Este periodo de confinamiento fue para él una era de intensa producción intelectual. Escribió poesía política y se sumergió en el estudio de la física, la química, la astronomía y la historia. Al ser liberado en 1906, comenzó a enseñar química y astronomía en la Universidad de San Petersburgo y fue elegido miembro de la Duma en 1907, aunque no pudo asumir su escaño debido a su condición de exconvicto. Morozov fue miembro activo de varias asociaciones científicas, incluyendo el Aero Club de Rusia. En 1910, su libro, Canciones de las Estrellas, lo llevó nuevamente a prisión durante un año. Sus ideas científicas, a menudo heterodoxas, incluían la conjetura de que los átomos tenían estructuras complejas y que podían ser transformados, y pronosticó el descubrimiento de elementos inertes en su tratado sobre la tabla periódica. En 1907, Morozov publicó El Apocalipsis en la tormenta y el trueno, donde proponía que el Apocalipsis de San Juan podía ser datado astronómicamente en el 30 de septiembre del año 395 y que su autor era Juan Crisóstomo. Después de la Revolución de Octubre, Morozov se distanció de la política para dedicarse a la academia en el Instituto P.S. Lesgav de Ciencias Naturales en Leningrado. Sus especulaciones sobre la falsificación de gran parte de la historia humana, basadas en registros astronómicos como el Almagesto, inspiraron a Anatoly Fomenko, quien desarrolló su nueva cronología a partir de estas ideas. En sus últimos años, Morozov estableció un laboratorio en su pueblo natal de Boura, al norte de Uglitch, para estudiar las aguas interiores. En 1932, fue nombrado miembro honorario de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Su casa en Boura se ha convertido en un lugar conmemorativo abierto al público, y su tumba se encuentra cerca de allí. Nikolai Morozov murió el 30 de julio de 1946, dejando un legado complejo y controvertido tanto en la política como en la ciencia. Jean Hardouin fue un sacerdote y erudito clásico francés, conocido durante su vida por sus ediciones de autores antiguos y por escribir una historia de los concilios ecuménicos. Hoy se le recuerda principalmente por ser el creador de varias teorías no ortodoxas, especialmente su opinión de que una conspiración del siglo XIV forjó prácticamente toda la literatura que tradicionalmente se creía escrita antes de esa época. Negó la autenticidad de la mayoría de las obras de arte, monedas e inscripciones antiguas. Las ideas excéntricas de Hardouin llevaron a que varios de sus trabajos fueran incluidos en el índice de libros prohibidos. A pesar de que Hardouin ha sido calificado de patológico y loco, era solo un ejemplo extremo de una tendencia crítica general de su tiempo, siguiendo a autores como Verax Spinoza, Thomas Hobbes o Jean Daillet, quienes comenzaron a identificar y descartar atribuciones o dataciones erróneas de documentos medievales o escritos de la Iglesia. Nacido en Quimper, Bretaña, Hardouin desarrolló un gusto por la literatura en la librería de su padre, lo que lo llevó a ingresar en la orden de los jesuitas alrededor de 1662, a la edad de 16 años. En París, donde estudió teología, se convirtió en bibliotecario del Lycée Louis-le-Grand en 1683, y allí murió. Su primera obra publicada fue una edición de Themistius en 1684, que incluyó 13 nuevas oraciones.
Siguiendo el consejo de Shanga Arni, Harduin se encargó de editar la historia natural de Plinio para la serie del Delfín, tarea que completó en 5 años. Además de su trabajo editorial, se interesó en la numismática, publicando varias obras eruditas sobre el tema, todas marcadas por su determinación de diferenciarse de otros intérpretes. Entre estas obras se incluyen Nami Antiqui Populorum et Urbium Illustrati, 1684, Antireticus de Namis Antiquis Coloniarum et Municipiorum, 1689, y Chronologia Veteris Testamentia de Vulgatam Versionem Exacta et Namis Illustrata, 1696. Harduin fue designado por las autoridades eclesiásticas para supervisar la Conciliorum Collectio Regia Maxima, en 1715. Fue acusado de suprimir documentos importantes e incluir otros apócrifos, lo que llevó a que el Parlamento de París, entonces en conflicto con los jesuitas, retrasara la publicación de la obra. Tras su muerte, apareció una colección de sus trabajos titulada Opera Varia, en Ámsterdam en 1733. René Joseph de Tornemine, en una revisión de este volumen, comentó que si los editores anónimos hubieran amado verdaderamente a Harduin, habrían dejado esas obras sin publicar. En el siglo XVII en Francia, el término ateísmo se aplicaba en un sentido amplio, no solo a quienes negaban o cuestionaban la existencia de Dios, sino también a aquellos que tenían ideas erróneas sobre la naturaleza de Dios, negaban la providencia divina, la existencia de una vida después de la muerte con recompensas y castigos, rechazaban el cristianismo, la teología cristiana o llevaban vidas inmorales. La obra más notable que apareció en la Opera Varia, de 1733 fue Atei Detecti, Los ateos expuestos, en la cual Harduin acusaba de ateísmo a figuras como Cornelius Janssen, André Martin, Louis Thomasin, Nicolas Malebranche, Pasquier Queinal, Antoine Arnauld, Pierre Nicole, Blaise Pascal, René Descartes, Antoine Legrand y Pierre-Sylvain Regis. Contrario a la opinión aceptada de que la edición Vulgata latina del Nuevo Testamento fue traducida del texto griego existente, Harduin argumentó que todos los libros del Nuevo Testamento fueron originalmente escritos en latín, o al menos traducidos al latín con la aprobación de los autores desde originales hebreos o griegos que se han perdido. También afirmó que Jesucristo hablaba latín en su vida diaria. En un ensayo publicado en 1708, Harduin interpretó el incidente en Antioquía relatado en las epístolas de Pablo, argumentando que la persona a la que Pablo reprendió no era el discípulo Pedro, Cifas, sino otro hombre con el mismo nombre, para defender la infalibilidad y supremacía de Pedro, por tanto, del Papa. A partir de agosto de 1690, Harduin comenzó a sospechar de la autenticidad de algunas obras de San Agustín de Hipona y sus contemporáneos, y para mayo de 1692 creyó haber descubierto todo. Según Harduin, durante los primeros 13 siglos del cristianismo, la doctrina cristiana se había transmitido por una tradición oral no escrita, y los libros de teología no se escribieron hasta el siglo XIV, cuando los monjes ateos, bajo la dirección de un tal Sabiras Archontius, falsificaron todas las obras de los padres de la Iglesia y los escolásticos medievales para introducir herejías en la Iglesia. En sus teorías sobre la literatura antigua y medieval, Harduin también creía que casi toda la literatura antigua secular había sido fabricada para apoyar el fraude, exceptuando algunas obras auténticas como los Geórgicas, de Virgilio, las Sátiras y Epístolas, de Horacio, la Ilíada y la Odisea, de Homero, y las historias de Heródoto. Rechazó la autenticidad de la Eneida, de Virgilio y de los Odres, Epodos, Carmen Seculare y Ars Poetica, de Horacio. Sus ideas llevaron a investigaciones y condenas dentro de su propia orden jesuita, así como a críticas de figuras protestantes y católicas. Aunque Harduin hizo una retractación pública en 1709, continuó defendiendo sus ideas en escritos posteriores. Su obra fue criticada severamente, y sus teorías se consideran hoy como pseudocientíficas, habiendo influido incluso a investigadores contemporáneos como Anatoly Timofeyevich Fomenko, aunque con métodos y conclusiones aún más radicales. Fomenko utiliza la correlación estadística de textos históricos como su principal método para revisar la cronología histórica. Este método se basa en la premisa de que los textos que describen eventos importantes dedicarán más espacio a estos eventos, y que esta irregularidad será visible en otras descripciones del mismo periodo. Para cada texto analizado,
se diseña una función que mapea cada año mencionado en el texto con el número de páginas, líneas o letras dedicadas a su descripción. Por ejemplo, al comparar la historia de Roma escrita por Tito Livio con una historia moderna de Roma, encontró una alta correlación, lo que le lleva a concluir que describen el mismo periodo. Utilizando una base de datos de gobernantes, Fomenko compara las dinastías creando cuadros de propiedades asignadas a cada gobernante. A través de esta comparación, afirma encontrar correlaciones entre diferentes dinastías que supuestamente representan a los mismos soberanos. Fomenko sostiene que muchos eventos y lugares históricos son duplicados de otros. Argumenta que historiadores y traductores hasta el siglo XVII asignaban diferentes fechas y lugares a relatos de los mismos eventos, creando copias fantasma que se incorporaron a la cronología convencional. Fomenko culpa a Joseph Just Ascalagard de estos errores en sus obras Opus Novum de Mendatione Temporum, 1583, y Thesaurum Temporum, 1606, que según él, introducen secuencias repetidas de fechas. Propone que Roma es un término genérico para el poder imperial y puede referirse a diferentes ciudades o estados. Así, la primera Roma sería un antiguo reino egipcio, la segunda Roma es Constantinopla, y la tercera Roma incluye a Constantinopla, Roma en Italia, fundada en 1380, y Moscú. El Imperio Turco Eslavo, también llamado la Horda Rusa, es central en la nueva cronología. Según Fomenko, este gigantesco estado dominó la historia de Eurasia antes del siglo XVII y su recuerdo fue borrado por eruditos occidentales y la dinastía Romano. Fomenko afirma que las ciudades históricas de Jerusalén, Roma y Troya son en realidad la misma ciudad, llamada Nueva Roma, que corresponde a Estambul y más precisamente al castillo de Lloros. Según Fomenko, la Catedral de Santa Sofía es el templo de Salomón descrito en la Biblia, y el rey Salomón es en realidad el sultán otomano Solimán el Magnífico. Propone que Jesús es una figura compuesta de varios personajes históricos, incluyendo el emperador bizantino Andrónico y Comneno. La nueva cronología ha sido ampliamente rechazada por la comunidad académica, que considera sus métodos y conclusiones pseudocientíficos. Las técnicas de datación absoluta y relativa utilizadas por historiadores y arqueólogos no apoyan las afirmaciones de Fomenko, y sus conclusiones son vistas como una distorsión significativa de la historia. Garry Kasparov se sintió atraído por las teorías de Fomenko, ya que coincidían con algunas de sus propias ideas sobre la historia del arte. Escribió artículos de apoyo a la nueva cronología en la revista Woniok. Kasparov consideraba que la popular concepción de la Edad Media como una «edad oscura» es errónea, lo cual lo acercó a la metodología de Fomenko. A pesar de su interés, Kasparov no aceptó las conclusiones ni las reconstrucciones históricas propuestas por Fomenko. En diciembre de 1999, se realizó una mesa redonda titulada Los mitos de la nueva cronología, presidida por el decano del Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Moscú. En este evento, se discutieron las falencias y problemas de la teoría de Fomenko. Valentin Yanin, el distinguido arqueólogo ruso, comparó el trabajo de Fomenko con el juego de manos de el mago David Copperfield, sugiriendo que sus métodos eran engañosos y poco científicos. Andrei Zalizniak, el lingüista, argumentó que mediante los enfoques de Fomenko se podría probar cualquier correspondencia histórica arbitraria, como entre los faraones del antiguo Egipto y los reyes de Francia, demostrando así la falta de rigor en sus métodos. En 2004, durante la Feria Internacional del Libro de Moscú, Anatoly Fomenko y su coautor Gleb Nosovsky recibieron el antipremio Absatz por sus libros sobre la nueva cronología. Este antipremio, cuyo nombre significa párrafo y en jerga rusa se refiere a desastre o fiasco, los reconoció como autores del peor libro publicado en Rusia ese año. Los críticos han acusado a Fomenko de manipular los datos para que se ajusten mejor a sus teorías. Se le ha señalado por violar una regla fundamental de la estadística al seleccionar coincidencias del registro histórico que apoyan su cronología, mientras ignora aquellas que no lo hacen, lo que crea correlaciones artificiales y engañosas. Esta selectividad sesgada es una de las principales razones por las que la nueva cronología es rechazada por los historiadores y arqueólogos profesionales. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube.
Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.